want you to breathe me in. Let me be. Eguerdion jaun Andreok, agintariok, Euskal Lankidetzaren ordezkari lagunok, izan guztiok ongi etorri eta erakunde antolatzaile eta kolaboratzaileen izenean, mila esker gaur gurekin bat egiteko aukera bilatu duzuelako. Martin Luther King decía: si supiese que el mundo se acabará mañana, yo todavía hoy plantaría un árbol. Badira etengabe etorkizun hasiak zabaltzen dihardutenak, kosta ala kosta. Eta hoiei esker evidentziek maiz kontrakoa iradokitzen diguten arren, eutsi egiten diogu mundu hobe eta ederrago baten ametsari. Uno de estos soñadores incansables dijo una vez que su trabajo sería siempre ayudar profética y utópicamente a alimentar y provocar una conciencia colectiva de cambios. Parece que esto no es mucho, añadió, pero es así un primer paso. Ignacio Ellacuría, que esan zuen hitz horiek. Y él es, por muchas razones, una de las semillas más fuertes que ha dado lugar un extenso bosque. Bere izena darama gaur zuen aurrean aurkeztuko dugun Ellacuría sariak. Euskal Autonomia Erkidegoaren lankidetzaren basotik begiratuta, nabarmendutako pertsonak eta erakundeak aintzat hartzen dituena. Paul Ortega, Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentziako zuzendaria da eta bereak dira gaur goizeko lehen hitzak. Ortega jauna. Lehendakari jauna, sailburu Jan Andreak, erakunde sozialetako adiskideok, egun on guztioi eta ongi etorri. En nombre de la Agencia Vasca de Cooperación, gracias por acompañarnos en el acto de entrega de este Premio de Cooperación para el Desarrollo, Premio Ellacuría 2017. La amplia respuesta a esta llamada nos alegra sobremanera. La interpretamos como clara señal del lugar central que va ocupando las cuestiones como la dignidad humana, la solidaridad o la equidad en nuestra sociedad. La Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible nos señala el camino por el que avanzar hacia metas inexcusables, porque extender el desarrollo humano y sostenible a todos los lugares del mundo para esta y las futuras generaciones es una demanda y criterio político fundamental. Es el reto de esta generación. El desarrollo, si no es humano y sostenible, si no lo abarca todo y nos interpela a todas y todos, en realidad no será auténtico desarrollo. Al entregar este premio, estamos asumiendo un compromiso, la parte que nos corresponde, porque el desarrollo es un objetivo colectivo, es también auzolana. La Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo es expresión de compromiso de todo el país. Hoy queremos aprovechar este acto para agradecer la complicidad del tejido social, cuya aportación en esta red corresponsable es valor diferencial y seña de identidad de la cooperación vasca. Entre lo que conocemos y lo que realmente podemos hacer, hay una brecha que no sabemos cómo superar, decía Simon Bauman. Los problemas y retos de desarrollo se han transformado. En realidad se transforman permanentemente. Nuestro desafío es acertar a adecuarnos a las nuevas realidades, a las nuevas necesidades, reformar alguno de los ámbitos de actuación y repensar qué nos corresponde hacer en este tiempo. Conocer más para hacer mejor. Hacer para generar las transformaciones que un mundo más sostenible, equitativo y justo nos está demandando. En este trabajo no partimos de cero. Katea ez da eten. Tenemos presente
la trayectoria de la cooperación vasca y, sobre todo, lo subrayamos hoy especialmente, contamos con referencias sólidas a las que mirar, de las que aprender y en las que apoyarnos. Del jesuita vasco tomamos prestado el nombre y el ejemplo para reconocer los valores que defendió y por los que pagó con su vida. Consideramos que las personas que dedican su vida a la cooperación son hoy sus mejores embajadoras. Gracias por su presencia y participación. Gracias por su ejemplo. Y en este 70 aniversario, gracias también a los derechos humanos. Eskerrik asko. Eskerrik asko Ortega jauna. Ignacio Ellacuría saria urtero banatzea ez da zeregin bate ere erraza, eta zorionez esan beharko genuke, nun aukeratu Franco dagoelako. Yo creo que el jurado que se encarga de resolver este premio se merece también, por supuesto, nuestro reconocimiento. Su tarea principal es destacar entre quienes con su trabajo y su trayectoria refuerzan la visión de la cooperación como una tarea colectiva, con el doble objetivo de reconocer y agradecer por un lado y también el de sensibilizar a nuestra sociedad. Ana Oregi, legebiltzarkidea eta epaimahaiko presidenteari emango dio jarraian hitza eta berak azalduko dizkigu aurtengo sariaren nondik norakoak. Lehendakari, jaun-andreok, egun on guztioi. Lolita Sverkij. Mugarik gabe elkarteak proposatu zuen Lolita Chavez Ellacuría sarian aurten. Zorionak ere beraiei eta eskerrik asko egiten duzuen lan guztiagatik. Elkarte horrek egindako proposamenetik aterako ditut hitz batzuk. Aura Lolita Chavez, lideresa guatemalteca del pueblo quiché, autoridad electa en el Consejo de Pueblos quiché, destacada defensora de los derechos humanos, entre estos de forma especial de las mujeres y de los pueblos indígenas en Guatemala, maestra, formadora e integrante de las redes sanadoras ancestrales del feminismo comunitario. Trabaja activamente por la defensa de la vida, por la madre naturaleza, la tierra, el territorio. Entiende el desarrollo de los pueblos desde un enfoque de derechos que respete su cosmovisión y sus derechos individuales y colectivos para permitir a estos construir modelos de vida propios, alternativos y sostenibles basados en principios y valores como vivir bien, respeto y equilibrio con la naturaleza. Como consecuencia de este trabajo en defensa de los derechos humanos, de las mujeres y de los derechos colectivos de los pueblos indígenas, es y ha sido objeto de amenazas, intimidación, criminalización, difamación, denuncias y judicialización bajo falsas acusaciones, ataques e intentos de asesinato. Mediante sus acciones y testimonio, Lolita visibiliza y denuncia las violaciones de derechos que enfrentan los pueblos indígenas, en especial las mujeres, que resisten para defender estos derechos. Es fuente de inspiración para multitud de personas, colectivos y organizaciones, y no solo de Guatemala, también de Europa, también de Euskadi, en todo el mundo. Sus experiencias y reflexiones constituyen un valioso aporte a compartir y del cual tanto la cooperación vasca como otros colectivos podemos y debemos aprender para impulsar modelos de vida más justos, sostenibles y equitativos. Por todo ello, consideramos a Aura Lolita Chavez clara merecedora del Premio Ellacuría 2017 como paradigma de la lucha incansable de las personas defensoras de derechos en todo el mundo, que pese a la persecución, difamación y criminalización que sufren, siguen luchando cada día por un mundo mejor y más justo para mujeres y hombres y para todos los pueblos. Horregatik, guztiagatik, Ignacio Ellacuría lankidetza sariaren esleipen proposamenerako hautagaitzaren motivazioak entzun ondoren, epaimahaia osatzen duten guztiek aho batez proposatzen dute 2017ko edizioan Ignacio Ellacuría lankidetza saria Aura Lolita Chavez Andreari esleitzea. Saria jasotzeko hautagaitza egokiena izateagatik, euskal lankidetzan pertsona horrek ordezkatzen duenagatik, bizitzaren eta lurraldearen defentsarako borrokagatik. Lurraldea ulertuta balioei eusten dien gizartea eraikitzeko espazio gisa eta giza eskubideen defentsa eskuzabalagatik.
Este era el fallo del jurado debido a los motivos que he explicado en castellano para que Lolita no se entendiera, porque como bien nos dijo en la comparecencia que tuvo con nosotros en el Parlamento Vasco en noviembre, empezó su comparecencia en quiché y cambió al castellano porque era nuestra lengua común. Yo he intentado hacer lo mismo también con ella. En cualquier caso, zorionak guztioi, maltiox, Lolita. Eskerrik asko, Oregi Andrea. Hay personas que luchan un día y son buenas, hay otras que luchan un año y son mejores, hay quienes luchan muchos años y son muy buenas, y hay quienes luchan toda la vida, y ya sabemos que esas son las imprescindibles. Ezinbesteko izateko modu asko daude, eta modu horietako askok bat egiten dute aurtengo saridunaren figurarengan, lanarengan eta baloreengan. Es un perfil que ella misma nos va a presentar muy brevemente en el siguiente vídeo. Soy Aura Lolita Chávez Ixcaquic. Vengo de Quiché, donde nací, territorio donde he mamado ser defensora con rebeldía, resistencia, con grandes inspiraciones de Camalvé revolucionarias. Soy semilla que camina hacia la vida en plenitud. Soy madre de 2 seres bellos a quienes amo. Soy maestra y soy defensora de la vida y de territorios, integrante de un movimiento lindo que es el Consejo de Pueblos Quichés por la defensa de la vida, madre naturaleza, tierra y territorio. Mi pueblo se llama Quiché, es un nombre milenario ancestral. Qui significa muchos y Che significa árboles. Estamos en la montaña, donde entretejemos nuestras redes de vida con los árboles, los animales, las personas y otras diversas especies. Somos un pueblo que quisieron exterminar, con tierra arrasada, genocidio, desapariciones forzadas, pero acá estamos, vivos y vivas, y luchando siempre. Soy una más de las muchas mujeres que formamos los bosques embrujados de las rebeldías feministas. Por eso he sido agredida, estigmatizada, criminalizada y perseguida permanentemente por quienes creen que todo se puede eliminar, explotar, invadir, comprar y vender, hasta el aire, hasta el agua, hasta la vida de los pueblos. He sido agredida, mas no he sido asesinada. Estoy viva. Hoy estoy aquí y sigo tejiendo otra etapa de mi vida. Valoro y saludo este esfuerzo colectivo. Gracias, muchas gracias por las expresiones del Tzucat. Yo soy tú y tú eres yo. Esa soy yo, Lolita. Eta honen bestez, besteok esateko gutxi gelditzen da. Hauxe da 2017 urteko Ellakuria saria. Ahora Lolita Chávez Ixcaquic, maestra defensora guatemalteca imprescindible. Kaixo, eskerrik asko.
No cabe la menor duda de por qué estoy emocionada. Porque me siento acuerpada en esta red de la vida. Porque tejo y tejemos entre humanidad. Ishberki Conogel, buena tarde. Hoy, la Juzcat, que simboliza la red de la vida en nuestro calendario maya, con historia presente y vital actualmente, hoy 29 de febrero del 2017, agradezco profundamente este reconocimiento por lo que significa en su sentido propio y en el reencuentro con la memoria de una de las personalidades relevantes de Euskal Herria, que encauzó su energía hacia la justicia, la verdad y la liberación de los pueblos, Ignacio Ellacuría, que junto a mujeres y hombres mártires de nuestros pueblos dieron su vida por la defensa de los territorios. Hoy honro sus vidas porque sus rebeldías siguen presentes en nuestra sangre, aquí, en el hoy, en el presente. En el hoy que nos acompañan con toda seguridad también las comunidades de las montañas que se entretejen en la red de la vida. Como maya, hija de Abya Yala, tierra de sangre vital llamada por Europa América, y también como tejedora de reciprocidades solidarias, saludo este galardón porque aunque es otorgado a mi persona, realmente es un reconocimiento al trabajo cotidiano desde las cosmovisiones ancestrales de miles y miles de mujeres que desde nuestros territorios levantamos nuestra voz y lucha en medio de una feroz cacería legal, mediática, cultural, racista y patriarcal, consumista y neoliberal. Por eso, a ellas, a las mujeres defensoras, a las defensoras de la vida y de territorios, dedico este reconocimiento. Así como para las defensoras caminantas que han tenido que salir de sus territorios ancestrales, a ellas también dedico este reconocimiento. A las organizaciones que nos acuerpan acá y allá, también va el reconocimiento. También a mi pueblo maya, quiché, al Consejo de Pueblos, al Consejo de Pueblo Maya, a las sanadoras ancestrales y a todos los pueblos que, como el mío, sufrieron de genocidio. Hoy, genocidios silenciados por varios de los mundos de Estados-nación, con las llamadas, entre comillas, democracias. Exigimos y seguiremos exigiendo justicia, liberación de los presos y presas políticas que han defendido los territorios. Cese a la criminalización de tantos y tantas hermanas que, como yo, hemos sido perseguidas injustamente. Sus luchas, hermanos y hermanas, sepan que son nuestras luchas. Vivimos un momento crucial en el cual escuchar los saberes milenarios de convivencia con la madre tierra, con los ríos, con las montañas, con la biodiversidad, es nuestro camino. Ese camino hemos elegido como pueblos. Ese camino hemos decidido defender con dignidad, con la cabeza levantada, defender la madre tierra, actuando con claridad y sin ambigüedad, porque es imposible que se siga legislando y pensando que solo discursos ambientalistas y de sustentabilidad bastan para
parar la destrucción masiva de vidas humanas y diversas especies. Mientras tanto, las transnacionales con plena impunidad violan nuestros derechos colectivos e individuales, nos asesinan, nos encarcelan, nos violan sexualmente, utilizando como argumento el falso desarrollo. He de recordar que la mayoría de estas empresas transnacionales son empresas europeas. Ese es el sistema vigente de dominación. Ese es el origen de la causa, el expolio, que causa ese expolio de nuestros territorios, las injusticias, los femicidios persistentes cada día en nuestras tierras. Por ello, por las generaciones pasadas, las nuestras y las venideras, es relevante hoy ratificar nuestro compromiso, y a eso llamamos a la humanidad. Ese compromiso de seguir defendiendo nuestras montañas, el agua y los bienes, o sea, nuestra vida en comunidad, en la red de la vida. También el llamado a la humanidad a generar tejidos del tzcat, de la reciprocidad entre pueblos. Reciprocidad sí, pero crítica. Reciprocidad sí, pero con consejo. Reciprocidad tomando las enseñanzas de las ancestras. Muchas de las ancestras, he de recordar, que empezaron la lucha, como mi madre, ya no habitan en el mundo corporal, pero siguen y seguirán iluminando nuestros pasos y los pasos de miles de niñas y niños que también luchan junto a nosotras, nuestras hijas y nuestros hijos han sufrido junto a nosotras las atrocidades silenciosas de la criminalización, la judicialización, la represión mediática y social, y sus voces son las más silenciadas. Con convicción sencilla, pero fuerte, hago un llamado a todos los seres que creen en el tejido de la vida, una vida digna en donde los pueblos, las mujeres, las personas con capacidades diferentes, las niñas, los niños, las antirracistas, las feministas populares, las comunitarias, las personas de la diversidad sexual, articulemos resistencias, luchas pluriversales y múltiples como las semillas que somos, porque somos semillas, junto a la fuerza del agua, a la fuerza del viento, del fuego, de la tierra, del cosmos y de nuestras ancestras. Solas nunca más, juntas siempre, porque vivas nos queremos, libres nos queremos. Esa es la vida que hemos elegido. Malteosh, eskerrik asko. Para hacer entrega el premio es este aplauso, el premio es el reconocimiento, el premio es la sonrisa de toda la gente que veo por aquí, pero también el premio está simbolizado en este objeto, que voy a pedir que por favor recojan en el escenario, que nos acompañe en el escenario nuevamente Lolita Echabezi, acompañada de Paula Ortega y del lehendakari del Gobierno vasco, Iñigo Urkullu.
2017 urteko Ellakuria saria. Eskuartean du guztion txaloekin. Eskerrik asko. Eskerrak emateko modu asko ere badaude, beragitzi gabe gelditu zaigu, casi se nos queda sin palabras. Muchísimas gracias también por el reconocimiento de este momento. Eta orain ja amaitzeko Eusko Gobernuko lehendakari jaunari eman nahi diot. Hitza Inigo Urkullu Renteria jauna. Herri agintariok, epaimahaikideok, jaun Andreok egunon eta eskerrik asko gurekin izateagatik denok. Zorionak, Lolita Chávez eta eskerrik asko. Gracias por sus palabras de agradecimiento. Su presencia y participación en este acto es un honor para todas y todos nosotros. Gracias también al jurado por su compromiso expresado en esta ocasión en el análisis, en la deliberación y en la decisión que han adoptado. El premio Ignacio Ellacuría ha sido concedido a Lolita Chávez Iskakik, lideresa maya, como se ha dicho, feminista comunitaria y defensora de los derechos humanos, referente de esperanza y lucha pacífica, reconocida en Guatemala y en todo el mundo. Este premio reconoce su trabajo en distintas organizaciones para proteger las tierras, los recursos naturales y el territorio frente a la explotación, la expoliación y los modelos de desarrollo insostenibles. Lucha por la autonomía de los pueblos, también, como ella misma dice, por la autonomía dentro de la autonomía, esto es, por los derechos de las mujeres. La lucha por la equidad entre mujeres y hombres forma parte de su día a día. Eusko Jaurlaritzak 1981 urtean Euskal Kooperatzailea saria jarri zuen abian. Ondoren, 2008an berriz definitu zen xedea, zabaldu egin zen esparru geografikoa eta garapenerako lankidetzaren Ignacio Ellacuría saria izena eman zitzaion. Sariaren ibilbide horrek argi asko uzten du elkartasunaren eta lankidetzaren kultura zenbateraino dagoen errotuta Euskadin. Aurten epaimahaiak erabaki du Ellacuría saria Lolita Chávez Iskakik Andreari ematea. Lider maila da bera, feminista komunitarioa eta giza eskubideen sustatzailea. Itxaropenaren eta borroka baketsuaren erreferentea, mundu osoan aitortua. Herrien autonomiaren eta lurraldearen defentsaren alde egin duen lan nekaezina aitortu nahi izan du epaimahaiak. El Gobierno vasco cuenta desde hace años con un programa de acogida temporal para proteger a las personas defensoras de los derechos humanos gravemente amenazadas. Lolita Chávez ha sido una de las personas acogidas a este programa en 2017. Este año 2017, y reza también en el cartel, en el panel trasero, se conmemora el 70 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y aprovecho la ocasión para recordar también que, hablando de genocidios, como ha hablado Lolita en su intervención, este sábado se ha conmemorado el Día de las Víctimas del Holocausto, al cumplirse el aniversario de la liberación del campo de concentración y exterminio en Auschwitz.
Recordamos a aquellas víctimas y a todas las víctimas de las violaciones de derechos humanos. Primero, para honrarlas. También para subrayar que fueron causadas porque hubo quienes subordinaron la dignidad humana a construcciones ideológicas, religiosas o políticas. Por eso lo importante es situar siempre la dignidad humana y los derechos humanos como valor jerárquicamente superior. Nuestra política de cooperación para el desarrollo también se fundamenta en un enfoque de derechos humanos. El Gobierno vasco promueve en Euskadi un modelo de desarrollo humano sostenible. Desarrollo humano significa cohesión social, integración y convivencia. Significa dignidad humana, justicia social y solidaridad. La cooperación para el desarrollo no solo es tarea de la agencia, se extiende a todo nuestro Gobierno. Esta filosofía se denomina coherencia de políticas en lenguaje internacional. En Euskadi es auzolana. Auzolana es el espíritu del modelo de desarrollo humano sostenible. Auzolana es trabajo compartido al servicio del bien común, generosidad personal y compromiso colectivo, como sin duda ejemplifica Lolita Chávez. Horixe baita auzolana, denen onerako egindako elkarlana. Gure arbasoen praktika komunitarioetatik orainera eta etorkizunera zubia eraikitzea da. Giza garapen jasangarriaren ereduaren espiritua da auzolana. Nos sentimos reconocidos en una Euskadi solidaria, comprometida, abierta al mundo. Es la Euskadi que deseamos y queremos construir juntos. Es la contribución que queremos hacer al mundo en que vivimos. Y el compromiso de Lolita nos interpela. Su testimonio es inspirador. Hoy le expreso en nombre de la sociedad y el Gobierno vasco todo nuestro reconocimiento y apoyo. Aurten, giza eskubideen adierazpenaren 70. urteurrena da. Konpromisoa erakutsi nahi dugu hain zuzen eskerrak giza eskubideei esanez. Eskerrak giza eskubideei. Beraz, eskerrak giza eskubideei, eskerrak Lolita Chávez, eskerrak denoi. Eskerrik asko, lehendakari, zure hitzengatik, gaur hemen entzundakoaren printza jasoz, herri honek beti ikusmiran izan dituen balore horietan sendo errotuta segitzen dugula gogoratzeagatik. Beste behin ere zorionak 2017. Urteko Ellakuria saridunari, bere adibidearengatik, bere kemen eta bere irmotasunarengatik. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos en el acto de hoy. En nombre de las entidades organizadoras y colaboradoras, muchísimas gracias. Eskerrik asko bihotz-bihotzez. Berehala zerbitzatuko den mokadu bat partekatzen dugun bitartean elkarrekin jarraitzeko aukera izango dugu. Decía que muchísimas gracias por acompañarnos un año más en este reconocimiento a personas excepcionales por su trabajo del día a día, por su trabajo de siempre. Muchísimas gracias por acompañarnos en el reconocimiento de las personas que sois imprescindibles. Eskerrik asko, hurrengo urtera arte.